Buenas noches, bienvenidos a una clase más del módulo 2 de coaching ejecutivo. El día de hoy vamos a ver la unidad número 6 que corresponde a competencias generales. Dentro de la clase del día de hoy vamos a ver caja de herramientas de coaching, entre las cuales está el lenguaje positivo que debemos tener, cómo tener un lenguaje positivo ante los demás, la proactividad, qué es la proactividad realmente, y también la reactividad, un concepto nuevo. Vamos a ver gestión de la frustración, qué es la frustración, cuáles son las cosas que nos generan la frustración y cómo podemos reaccionar ante ellos. Y también vamos a ver de manera general unas competencias generales que da la Federación Internacional de Coaches. Entonces, comenzamos, vamos a empezar, bueno, por conocer las competencias, dentro de las competencias generales que forman parte también de la caja de herramientas del coach, está el uso del lenguaje, el cambio del paradigma, la proactividad y la gestión de la frustración. La caja de herramientas de coach vamos a ver a continuación, uno por uno. Empezamos por el lenguaje positivo. Las personas, todos nosotros somos lingüísticos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos construimos y nos explicamos a través del lenguaje. Y es por esto que el buen uso del lenguaje es fundamental. El lenguaje no solo nos permite describir la realidad, sino también crearla. A veces inventamos nuevas palabras para definir nuevas realidades. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones el lenguaje precede a la realidad y con esto la construimos. Cuando hablamos de lenguaje positivo, nos referimos a la elección de determinadas palabras en lugar de otras para describir aspectos de una situación que ha sucedido, conflictos, identidades, ¿no? Utilizamos el lenguaje para describirnos y decirnos quiénes somos y qué aspectos o qué situaciones, qué cosas son importantes para nosotros. Y el uso de unas palabras u otras no es neutro, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué decimos que es importante y especialmente en el coaching el tener un lenguaje positivo? Los invito a continuación a ver la siguiente imagen que se muestra en el slide. Vemos ahí la imagen de dos chicas. Tal vez estarán preguntando qué significa 9125. Pues esto es 365 días del año multiplicado por 25 veces, que podría ser la edad de las personas de la imagen, ¿no? La edad aproximada, ambas de 25 años. Por 365 es 9125. 9125. Entonces, imagínate que la persona que estás viendo, la que no está sonriendo, ¿no? Que no está precisamente sonriendo, sino tiene una actitud diferente, ¿cómo podría ser su vida? Quiero que piensen en un momento en ella, ¿no? ¿Qué podría pensar de ella misma, o sea, de lo que es capaz? Si a lo largo de los 25 años, durante los 365 días de su vida, hubiese recibido un mensaje del tipo no durante su crianza, ¿no? O es decir, no eres buena, eres mala en esto, no se te ha ido bien, has metido la pata, siempre te pasa lo mismo, ¿no? Entonces les pido, imagínate por un instante qué impacto puede tener eso en su vida, en la vida de esta persona. Imagínate también que esto le sucede a una persona que forma parte de tu equipo, ¿no? Que tú eres su jefa y esta persona forma parte de tu equipo, o un compañero, y que no termina de sentirse cómoda o de tomar la iniciativa entre algo que es importante. En el lado opuesto, tenemos una persona que durante 25 años, cada uno de los 365 días del año, ha recibido un mensaje positivo, o sea, del tipo, tú puedes, has hecho un buen trabajo, has hecho una gran aportación, se nota que lo has dado todo, ¿no? En general, mensajes positivos. Entonces,
¿Qué tipo de impacto puede tener eso en su vida? ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje no es neutro, no es neutro tanto cuando nosotros lo utilizamos con nuestros coaches, las personas a las que acompañamos, ¿no? Con nuestros colaboradores, ¿no? Las personas con las que trabajamos. Y tampoco lo es cuando utilizan las personas para describir las situaciones o para hablar de ellas mismas. El lenguaje positivo nos ayuda a forjar una determinada identidad. Nos ayuda a explicar y a crear un determinado tipo de relaciones y también a generar una serie de compromisos y de posibilidades con las personas que tenemos a nuestro alrededor. De hecho, podríamos decir que es la forma que tenemos de impactar en el mundo, ¿no? Las personas que nos rodean. El lenguaje positivo genera muchísima confianza. Entonces, quedémonos con este mensaje, que con un lenguaje positivo generas confianza, generas seguridad en las personas y en sus capacidades. Las personas que usan lenguaje positivo o las personas a las que impactamos con un lenguaje positivo tienen la capacidad o van a tener la capacidad de tomar decisiones más adecuadas y más rápidas. Ahora quiero proponerles otro pequeño ejercicio, que es el siguiente. Déjense llevar por un instante por las siguientes expresiones y considera, o sea, ¿qué es lo primero que te imaginas, no? Yo voy a decir la expresión y voy a dar unos 5 segundos para que piensen de manera personal qué es lo que se imagina, o sea, dónde se les va la mente. Si yo les digo, esto sucede algo, un acontecimiento, y yo de frente les digo, esto es un problema, ¿a dónde se les viene la mente? Se venía a venir, ya se sabía que lo ibas a hacer así, todo equivocado. ¿O qué le vamos a hacer? O de repente les digo, lo has hecho mal, eres malo en esto. ¿Qué se les podría venir a la mente? Lo que dices es una tontería. Te pagamos por hacer un trabajo. Entonces, de manera personal, nos hemos imaginado a dónde se nos va nuestra mente si alguien nos dice esto, ¿no? Esto, por desgracia, son palabras muy habituales, un lenguaje habitual en las organizaciones, no en todas, pero es algo habitual que sucede en algún momento, ¿no? Si prestas un poco de atención, te vas a dar cuenta a qué lugar te lleva esto. Normalmente a un lugar más reducido de opciones, o sea, un lugar más limitado de posibilidades y un lugar del que muchos de nosotros seguramente vamos a querer escapar porque no nos vamos a sentir conformes con este ambiente o con el trato, ¿no?, que nos estarían dando. Bueno, ahora que hemos visto esto, hay que considerar a dónde nos llevan estas reflexiones. ¿Cuál es la mejor solución? Fíjense si antes estábamos en el problema y ahora miramos las soluciones, ¿qué opciones tenemos? O sea, más que mirar el problema, miramos las alternativas. ¿Qué puedes mejorar? Existe mucho que aprender, ¿no? Esta es una gran idea, por ejemplo. Entonces, si ya tenemos esta reflexión de mirar más las alternativas que los problemas, hemos marcado ya una diferencia. Hay que fijarnos que al final el número de palabras que vamos a usar son las mismas, ¿no? No tiene tanto que ver con la economía de palabras, la cantidad de palabras, sino tiene que ver con seleccionar aquellas palabras que van a ayudar tanto a ti, que eres el responsable de equipo, o como como coach, a hablarte bien a ti mismo y también a las demás personas, ¿no? A las personas que te rodean. ¿Cómo se expresa cuando hablas
¿Cómo se expresa tu acompañante cuando hablas de él mismo o de ella misma? También es bueno saber, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene? O sea, ¿cómo hacemos esto? Básicamente hay 3 pasos. El primero es tomar conciencia de nuestro lenguaje actual, que puede ser que seamos ya que tengamos esa habilidad, ¿no? Que seamos habilidosos o que sencillamente ya utilicemos un lenguaje positivo, un lenguaje de reconocimiento con palabras que dan fuerzas, con palabras que animan a las demás personas. Prestar atención a este tipo de lenguaje y a veces sencillamente pararse y reexplicarle de un modo positivo aquello que queremos transmitir, aquello que queremos contar. El segundo paso tiene que ver con regular nuestro lenguaje, ¿no? O sea, todo es entrenable. Entonces, no te desanimes, al contrario, cada pequeño paso siempre es una gran mejora. Tocar a una persona con una palabra amable, con una palabra de reconocimiento, puede suponer un grandísimo impacto en su día a día y en su desempeño. Y es sobre todo cuando hablamos de temas laborales, ¿no? Y una vez que hayas observado este impacto que tiene este buen uso del lenguaje, la invitación ahora es consolidar este hábito de un lenguaje positivo con otras habilidades o otras competencias. Y para terminar la parte del lenguaje positivo, la invitación para todos ustedes o el reto final es la pregunta que podemos ver en el slide. ¿Qué tipo de mundo es el que tú quieres crear a través de tu lenguaje? Esa es la reflexión que nos vamos a llevar en esta parte. La segunda herramienta dentro de la caja de herramientas de coach va a ser la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Es muy frecuente que si preguntamos ahora mismo qué es la proactividad, es- muchas personas podrían definirlo como la capacidad de avanzar, adelantarse a una situación. Indudablemente no es una respuesta incorrecta, está bien esta respuesta, pero es parcial, ¿no? No es la definición total. Entonces, para hacer referencia o para conocer un poquito más sobre qué es la proactividad, tenemos que remontarnos un poquito en la historia del concepto. Para ello, les voy a contar la historia. ¿Ya? Nos vamos a acercar un poquito a Víctor Frank, que él escribió una obra y en su obra hace referencia del hombre que busca sentido, así se llamaba la obra. Y precisamente inicia al inicio, lo que sería el concepto de la productividad. Así que voy a relatarles esta partecita. Víctor Frank era un psiquiatra vienés que vivió durante la Segunda Guerra Mundial algo que nadie tendría que haber experimentado, que nadie podría soportarlo, que es estar encarcelado, prisionero en un campo de concentración. Entonces les pido a ustedes, vamos a imaginarnos todos lo que supone estar en esa situación, en la situación de Víctor Frank, encerrado en la Segunda Guerra, privado de personas libres, de nuestra libertad. Lo que supone de pasar de ser una persona libre con tus necesidades y tu vida cotidiana a pasar a una situación así, de encierro, en el que te privan de tu libertad. Vives entre alumbrados, o sea, con poca luz. Indudablemente está sometido a un régimen carcelario con soldados que van a estar armados de una forma constante y permanente. Es una amenaza de peligro, estar en amenaza de peligro todo el tiempo, que has perdido todos tus elementos de identidad, llevas un uniforme de prisionero igual al de todos, ya no tienes nombre, ahora tienes un número, no te alimentan, estás desnutrido, ya no sabes nada de tu familia, vives hacinado en barracones, has perdido toda la intimidad, toda posibilidad incluso de tener un espacio para ti,
padeces enfermedades, malos tratos, es en general una situación muy difícil. Y Víctor Frank, a partir de esa experiencia, veía que al día siguiente, siempre al día siguiente, había personas que fallecían y otras que no fallecían, pero todas estaban sometidas a las mismas condiciones. Indudablemente algunas enfermas, otras que a lo mejor ya no resistían, pero todas estaban sometidas bajo las mismas condiciones. Unos morían y otros no. Entonces él llegó a una conclusión muy importante en relación a la proactividad. Él dijo que te lo pueden arrebatar todo, absolutamente todo, pero hay algo que nadie puede arrebatarte, que es la libertad interior. O sea, decía, nos lo pueden arrebatar absolutamente todo, indudablemente, pero esa libertad interior que tienes te pertenece. Y eso es uno de los pilares fundamentales de la proactividad, la libertad interior, de cómo tú decides comportarte ante diferentes situaciones. El concepto luego va evolucionando y también desaparece la magnífica obra de Stephen Covey, en el cual habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el segundo hábito, precisamente de esta obra, trata sobre la proactividad. Así que vamos a comentar un poquito de esta partecita. Y Covey, ¿qué nos indica? Que nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, es resultado siempre de nuestras elecciones, ¿no? Eso es lo que hablamos de la libertad interior. Es decir, nosotros vamos a decidir de forma consciente, nos hemos de determinar nuestra respuesta en base a una serie de valores que tenemos, ¿no? A diferencia de otras personas que señalan que en la vida les pasan cosas y que casi nunca son responsables de lo que sucede. Covey dice que siempre cuando tomamos una decisión consciente, vamos a ser responsable o hemos de responsabilizarnos de esa respuesta, la respuesta de esa decisión que estamos tomando. Y con lo cual ahí rescata el concepto de Frank, de Víctor Frank, ¿no? ¿Se acuerdan del psiquiatra? Y que nos indica que ante una situación dada o un estímulo, las personas emiten una respuesta, tienen un comportamiento o una conducta. Pero entre este estímulo y esa respuesta, indudablemente siempre está ahí nuestra libertad interior. Esta en ocasiones puede ser algo difícil de, como se podría decir coloquialmente, difícil de tragar, ¿no? Un hueso difícil de tragar, porque no siempre nos puede apetecer considerar que somos responsables de nuestra respuesta. En esa libertad interior, Covey además señala que hay una autoconciencia, es decir, hemos de ser conscientes de la respuesta que estoy dando y de asumirla como propia, ¿no? O sea, es decir, yo tengo una voluntad independiente, por lo tanto, no estoy condicionada por el medio. Siempre mi respuesta tiene que ir afín al valor o a los valores que yo defiendo, que yo considero que son buenos para mí, y sobre todo no olvidemos la imaginación, ¿no? Siempre es posible dar una respuesta diferente ante un estímulo usando esta creatividad. Por lo tanto, es importante hacernos también esta pregunta que les voy a decir a continuación y que las van a responder de manera personal para ustedes mismos, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas eliges dar en determinadas circunstancias? Si estoy dando una respuesta u otra, pensemos que siempre es la que estamos diciendo, o sea, la que estamos diciendo es la que estamos eligiendo. Y a este respecto también resulta interesante ver que la proactividad
Ver que la proactividad, que es en definitiva la conciencia y la responsabilidad de elegir la respuesta que quiero dar, también tiene su contrario y es una respuesta reactiva. ¿Qué es la reactividad? Pues básicamente pensar que los acontecimientos, la situación exterior, las personas tienen el poder de determinar nuestra vida, ¿no? Y eso hace indudablemente que yo ya no tenga poder de decisión, sino que me convierto en víctima de mis impulsos. Es que no puedo frenarme. No, tú puedes frenarte, solo que elegiste no frenarte. Con lo cual cedo el control que yo tengo sobre ese impulso y me eximo de esta responsabilidad. Entonces, este tipo de acciones tiene un riesgo, porque si yo no puedo controlar, tampoco puedo cambiar. Y esa es realmente la raíz de la productividad. O sea, si soy responsable de mi respuesta, ejerzo mi libertad interior. Entonces, decido la respuesta que quiero dar, indudablemente. Ahí vemos un meme bastante conocido, ¿no? De la chica con el gatito, que ha circulado mucho en las redes sociales. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Si tienen papel y lapicero a la mano, les pediría que lo vamos a usar en estos momentos, o si no, el slide se queda guardado para que puedan repetir el ejercicio con más calma luego ustedes. Igual les voy a dar algunos segundos para que puedan trabajar. Vamos a hacer un ejercicio y les voy a pedir que en una hoja de papel hagan un círculo y en ese círculo van a incorporar todos aquellos elementos que les preocupan ahora. Por ejemplo, pongamos que te preocupa la salud, puede ser la salud tuya, de tus familiares, de tus seres queridos, o que te preocupa la economía, te preocupa también el trabajo, tener un trabajo que te permita vivir con cierta calidad de vida y sobre todo en esta época de crisis. ¿Qué más te puede preocupar ahora? ¿Preocupa los partidos de fútbol? ¿Te preocupa el cambio climático? ¿No? Etcétera. O sea, ponga en este círculo todo lo que te preocupa, porque te pueden preocupar multitud de cosas. Entonces ahora lo que les voy a pedir es que dentro de este círculo de preocupación hagan un círculo dentro y que incluyan aquellas cuestiones de las que te preocupan, pero, pero en las que realmente tienes posibilidad de hacer algún tipo de cambio. Y lo vamos a llamar el círculo de la influencia. Ahora lo que te pido es que dentro de este círculo de preocupación, como ya les comenté, hagan un círculo dentro, ¿no? Ahí dentro de ese mismo círculo. Les voy a dar algunos segundos por si alguien está trabajando el material. Y si ya tenemos ahí nuestro círculo, nuestra lista de preocupaciones y dentro del círculo de influencia, que son de todas esas preocupaciones que he puesto, aquellas donde yo puedo influir. Vamos a ver la reflexión. Y lo que nos indica COVID es precisamente dónde centras tu preocupación. Pongamos el caso del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Tal vez yo en mi responsabilidad como ser humano, digamos, mi posibilidad de cambiar el cambio climático sea mínima, pero indudablemente si hago una pequeña acción, que es como, por ejemplo, el de reciclar o adquirir productos que sean menos contaminantes, ¿no? Con esa acción entraría dentro de mi círculo de influencia, ¿no? Y puedo influenciar un poco. Entonces, ¿qué ocurre si me enfoco más hacia uno o hacia el otro círculo? Vamos a ver. Pues ya tenemos que nuestra respuesta no es la misma, ¿no? Por ejemplo,
Una persona que siempre está preocupada por aquellos aspectos que no puede cambiar genera un foco reactivo, como vemos en la imagen, ¿no? Porque indudablemente es algo que no puedo cambiar. Al final es una situación que no hay cambio. Por el contrario, cuando me enfoco en aquel círculo en el que yo sí tengo la posibilidad de influir, puedo hacer algo para influir en esta cosa que me preocupa, este círculo va creciendo, crece, crece, ¿no? Es un foco proactivo, porque realmente está en mi ámbito, en mi posibilidad de que yo pueda generar una influencia o algún cambio. También es muy interesante una persona proactiva y una persona reactiva. Utilizan un lenguaje, lenguajes característicos. Por ejemplo, ¿no? En un foco reactivo, una persona reactiva siempre va a señalar o va a decir palabras como que no puede, si tuviera más tiempo, es decir, siempre hay algún tipo de excusa. Y la persona proactiva va a decir todo lo contrario. Dice, puedo hacerlo, hay que hacerlo, hagámoslo, intentémoslo. ¿No? Es afirmativo y tiene un lenguaje más positivo. Ahora, ¿cómo relacionamos la proactividad y el coaching? Recordemos, una persona puede venir y solicitar algún proceso de cambio, ¿no? Es muy importante siempre hacer reflexionar a las personas sobre su ámbito de responsabilidad y dónde pueden ejercer algún tipo de control y de cambio. Normalmente tenemos un control directo con todo lo que está relacionado con los hábitos personales, pero supongamos alguien que viene porque sistemáticamente llega tarde, pues eso sí será cuestión de revisar su planificación y organización, ¿no? O sea, su propia estructura de su día a día, su vida. Ahora bien, si una persona viene y dice, es que con el equipo, con los compañeros, en el entorno del trabajo estoy teniendo dificultades, entonces tenemos muy claro que no podemos cambiar a las personas. El único cambio que puedo hacer es el mío, pero si puedo de alguna forma con este cambio, de alguna manera cambiar las formas de influir en los demás, mi capacidad, por ejemplo, de comunicar o mi forma de relacionarme, mi adecuación emocional a nivel de empatía o de afectividad, ¿no? Y por último, indudablemente están aquellas situaciones en las que no puedo hacer nada, no puedo cambiar. Ahí el único resultado es la aceptación de esa situación, porque no puedo hacer nada por cambiarlo. Pongamos por caso alguien cuya actividad profesional es muy estresante, o sea, que le demanda muchísimos viajes, por ejemplo. Y una de dos, o cambia de actividad, cambia de trabajo, o entonces tiene que aceptar que es una condición de su desarrollo profesional, que va y que tiene que aprender a asumir, a vivir con esta situación. Concluimos entonces esta parte de proactividad con una propuesta de Eleanor Roosevelt que nos dice, nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento. En este caso, la reflexión quiere decir cuánta atención prestamos a las situaciones, o sea, a los comentarios en los cuales, en el fondo, lo que estamos haciendo nosotros es ofrecer la respuesta que nosotros queremos. Y como dice la señora Roosevelt, en el fondo, si me siento agredido es porque elijo sentirme agredido. Ahora vamos a ver la tercera herramienta de la caja del coach. Vamos a ver qué es la frustración, cómo se genera, cuáles acostumbran a ser las reacciones básicas que tenemos ante la frustración en un proceso de coaching y cómo superar la frustración, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver también el proceso de coaching.
La frustración, como siempre, vamos a empezar con la teoría, la definición. Si buscamos una definición clásica en un diccionario, probablemente vas a encontrar muchas acepciones, 2 a 3. La que para nosotros, probablemente tenga mayor sentido, va a ser aquella que vamos a encontrar en primer y segundo lugar en el diccionario de la Real Academia, y con esta nos vamos a quedar, que es cuando privamos a alguien de aquello que se espera, que esperaba. Considera por un momento que cuando alguien se acerca a un proceso de coaching es porque tiene un deseo, una voluntad de acceder, de cambiar, de conseguir alguna cosa o sencillamente quiere salir de un determinado estado. Y esto no siempre es fácil. Las personas llegan al proceso de coaching con unas expectativas y luego en el desarrollo de este proceso, en la medida que van avanzando con su coach, con la persona que lo acompaña, alcanzan unos resultados. Y a menudo las expectativas y los resultados no encajan con lo que ellos esperaban. Cuando esto es así, en muchos casos es un acicate y sirve de estímulo para que la persona se anime y alcance, ¿no? Acicate es un estímulo positivo que mueve a una persona a realizar una acción. Entonces hace que mayores cuotas de dedicación, que ponga más esfuerzo, le dé vuelta a su propia manera de hacer las cosas. Pero en ocasiones, cuando mi expectativa y mi resultado no van de la mano, aparece la frustración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en un proceso de transformación, o sea, en un proceso de cambio, donde nosotros acompañamos a las personas, fácilmente nos la podemos encontrar que tiene este tipo de sentimiento en cualquiera de las fases del proceso. Entonces, vamos a ver cómo se genera la frustración. Existen distintas acepciones de cómo se genera, pero resumidamente vamos a ver cuatro de ellas, que vamos a ver que tienen mucho sentido. La primera denominamos frustración por barrera. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien quiere alcanzar algo, pero le aparece un obstáculo. Seguramente que muchos de los procesos de frustración están conectados con esto, ¿no? Por ejemplo, quiero acceder a un puesto de trabajo, estoy postulando, pero contratan a otra persona, un obstáculo. O deseaba ser ascendido, pero otra persona ocupó mi lugar. Eso sería un ejemplo de frustración por barreras, ¿no? Alguien que te impide a conseguir algo que tú quieras. Por ejemplo, a mí me sucedió algo parecido hace unos años atrás cuando una persona conocida me ofreció un trabajo dentro de una entidad pública del Estado, porque a esta persona lo habían ascendido. Entonces, yo me sentía feliz, me había emocionado, me había ilusionado, hasta había hecho planes con este nuevo proyecto. Y sin embargo, cuando ya había preparado mi CV y mis herramientas para iniciar el proceso, me comenta que al final le habían dado la oportunidad a otra persona que trabajaba ahí, o sea, un conocido, que es lo que sucede muchas veces, ¿no? Y esto fue para mí una experiencia de frustración por barrera, porque me sentí así con este mismo sentimiento, ¿no? Pero finalmente en aquel entonces igual yo tenía otro trabajo, así que no sentí que ha sido, bueno, mucha la pérdida, ¿no? Menos me quedé con mi trabajo. Entonces son procesos naturales que la persona debe enfrentar seguramente en su vida, ¿no? Así como a mí ustedes también, y muy probablemente también en un proceso de coaching. La segunda forma en la que se puede generar una frustración o puede potencialmente generarse una frustración es cuando perseguimos dos cosas y las dos cosas son buenas para nosotros, pero no la podemos tener al mismo tiempo. Por ejemplo, quiero participar en dos proyectos que nos interesan, pero están ocurriendo al mismo tiempo, así que no puedo participar en los dos, tiene que ser solo en uno de ellos. O cuando nos hacen dos ofertas profesionales a dos puestos de trabajo, las dos son muy llamativas,
Las 2 tienen buenos beneficios, pero no puedo tener las 2 al mismo tiempo. O tal vez algo muy sencillo, como elegir mis vacaciones, pasarlas en el campo o en la playa. Las 2 cosas son agradables, pero no puedo estar en los 2 lugares al mismo tiempo. Tengo que elegir una de ellas. Entonces, en estos ejemplos, la pérdida de una de ellas también me puede generar este sentimiento de frustración. También nos encontramos lo que denominamos el conflicto por evitación, que es cuando tengo 2 situaciones, también como en la anterior, pero en esta ocasión ninguna de las 2 es buena para mí, ninguna de las 2 alternativas es buena. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, ¿no? A menudo nos pasa bastante que me cargan un trabajo extra, un trabajo que no me corresponde, y no me apetece mucho hacerlo porque tal vez yo ya tenía mis actividades planificadas fuera del trabajo y no quiero hacerlo. Pero mi otra opción, la opción que tengo es hacer ese trabajo que no me gusta y mi otra opción es no hacerlo. Pero si no lo hago, ahí tengo a mi jefe detrás, que si no lo hago me puede reñir y me puede llamar la atención. Y puedo sentirme como atrapado, ¿sí? Atrapado. Esto, por ejemplo, a mí me sucedió cuando entré a una empresa que veía la parte exterior y personas de otra área, un área que no tiene nada que ver con la mía, quería que yo hiciera alguna actividad que no me correspondían, pero sin embargo ellos creían que me correspondía a mí. Entonces de inmediato sentí también este sentimiento de frustración y lo comuniqué con mi jefe para que de alguna forma me respaldara, ¿no? Porque no tenía nada que ver, era el área de leyes, de derecho, yo era el área de marketing, el área comercial y tenía que hacer un proceso de sus gastos, ¿no? Algo que normalmente lo hace cada área porque tienen ahí sus secretarias, su personal practicante o asistente, ¿no? En general. Y bueno, mi jefe en realidad en este momento me dijo que para evitar problemas lo vamos a hacer, pero va a ser, me aclaró que por única vez. Entonces, de esta forma como que ya trató de calmar un poco este sentimiento, ¿no? Porque fue por única vez y por un caso externo, muy exclusivo, ¿no? Sin embargo, a mí sí me generó este sentimiento, un poco de cólera. Pero bueno, decidí reaccionar siempre viendo el lado positivo y hacer que la situación pasara, ¿no? Porque no se volvió repetitiva, felizmente. Bueno, y luego está la por conflicto de aproximación, que es cuando las dos opciones son negativas. O sea, las dos consecuencias de algo que elija son negativas. O sea, cuando ambas opciones son malas. Es decir, debo tomar una decisión y no es muy positiva. Y la alternativa tampoco es positiva, la otra opción que tengo. Con lo cual, o sea, decida lo que decida, parece que no voy a tener un buen resultado. Por ejemplo, cambiar de trabajo puede ser algo que deseo, ¿no? Algo positivo cambiar. Pero también me puede generar miedo o incertidumbre al de repente encontrar algo que no sea lo que estoy esperando, ¿no? O sea, las dos opciones me generan incertidumbre. Se refiere más que todo a eso. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? ¿Cómo reacciona la gran mayoría? La gran mayoría, o muchos de nosotros, todos los mortales, respondemos siempre con cierta incomodidad, ¿no? Como les comentaba. Algunos con mucha agresividad. ¿Recuerdan este caso del video que ha circulado hace poco de las niñas? Cuando la niña impidió que soplara la vela, fue como su barrera, ¿no? El ejemplo de la barrera, y la niña reaccionó con agresividad. ¿Pero por qué reaccionamos así? Bueno, porque esta frustración nos genera una tensión interna y no sabemos contenerla, no sabemos gestionarlo y respondemos de forma agresiva. Puede ser agresividad verbal en forma de gritos o respuestas no muy agradables en el entorno profesional. Incluso también puede haber agresividad física en otros contextos o puede ser una respuesta de introversión, que la persona se encierra sobre ella misma y está tan afectada por esta frustración que tiene dificultades de contacto social. Otra reacción puede ser también la tristeza.
por una pérdida, o si pierdo algo, no alcanzo algo que era importante para mí y eso me pone triste, me pone deprimido. Y en algunos casos también encontramos lo que denominamos regresión o algunos tipos de conducta infantil, ¿no? Regresión. En cualquier caso, podemos observar que son formas no muy saludables de gestionar esta emoción. Es habitual que en procesos frustrativos las emociones se mezclen y no permitan ver con claridad lo que está sucediendo. Entonces, el coach debe entender que a lo largo del proceso es probable que surjan momentos de frustración y puede ayudar en gran medida a una doble estrategia. ¿Cuáles son las formas más saludables de superar esta frustración? Para resumir, hay dos estrategias que ahora voy a explicarles. La primera es identificar el origen, puede ser interno y externo, es cuál es la causa de que en este momento te encuentres así, de este modo, ¿no? Identificar el origen. Y luego, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas encontramos? Hay distintas causas, ¿no? Unas que vamos a denominar origen interno y tiene que ver con la confusión por no tener muy claro qué es lo que tengo que hacer. Otras que tienen que ver con el contenido, o sea, con las informaciones. No sé exactamente qué es esto. Y a veces esta falta de claridad me genera frustración. Otras veces, un proceso más social es la comparación. Yo que tengo un desarrollo X, me comparo con alguien que es mucho más hábil, que es mucho más experto, que tiene un nivel de desempeño mucho más alto. Entonces me frustro porque internamente mi deseo es tener aquel gran desempeño. Y tal vez como estoy en un proceso de coaching, un proceso de cambio, aún no he entrenado estas habilidades. Entonces, eh, o también puede ser, ¿no? Si empiezo a caminar y miro a atletas que corren muy rápido, es muy fácil que me sienta frustrado, frustrada. Otro foco de generación de frustración es el contexto. Los contextos actualmente, sobre todo en el mundo profesional, son muy complejos y necesitamos habilidades muy tácticas, muy depuradas para movernos bien en estos entornos complejos. Lo que sucede es que puede suceder, ¿no? Que cuando estoy empezando con una nueva habilidad y lo pongo en marcha, esta habilidad lo pongo en movimiento dentro de mi contexto profesional, las respuestas que recibo no son fácilmente predecibles para mí y hacen que me vuelva un poquito atrás. No sé, si tengo una habilidad nueva y recién la estoy ejerciendo, yo no puedo predecir cómo van a reaccionar porque no tengo tanta experiencia. Puedo volverme un poquito para atrás o sentirme de repente incompetente, ¿no? Y esa es otra fuente de generación. Otra fuente de generación de frustración es la convicción. A veces me siento que no sé lo suficiente, que no valgo lo suficiente o que tal vez el objetivo no es lo suficientemente valioso. Estas causas, todas estas causas, es a lo que denominamos causas de origen interno. También debemos considerar las causas externas. Es muy útil hacer un buen análisis sobre el plan de acción, aspectos que deberíamos tener en cuenta. Si vamos a acompañar a una persona en un proceso de coaching, las capacidades de nuestro coachee, nuestro cliente, o sea, son las adecuadas para el reto que se ha puesto, para el proceso que debe seguir, o tal vez deben ser entrenados. Los comportamientos, las conductas, las acciones que está llevando a cabo para alcanzar su objetivo no solo son adecuadas desde un punto de vista de valores, que la persona pueda sentirse íntegra con ellas, sino que además las acciones le lleven al lugar donde quiera llegar. También es ver el plan. ¿Está bien estructurado? ¿Los tiempos son razonables? ¿Los esfuerzos son razonables? El resultado también, ¿no? ¿Está bien ponderado? O tal vez hemos acompañado a nuestro cliente pensando en un resultado muy elevado que está absolutamente desproporcionado.
todos estos aspectos que el coach debe tener muy en cuenta, porque generar estas expectativas razonables es importante, de forma que el resultado y las expectativas vayan a la par también. ¿Cómo haremos para superar la frustración? Ya hemos hecho un análisis interno, también un análisis externo y un análisis en general de nuestro plan. Entonces ahora vamos a buscar alternativas, recuerda que era la segunda opción, y no quedarnos encerrados, encasillados en ese foco de frustración. Y tenemos dos focos. El foco interno, donde miraremos qué hay dentro de la persona que deba ser desarrollado, o sea, qué competencias va a ser clave para sacarlos de ese lugar. Puede ser un poco más de determinación, puede ser tal vez un poco de dedicación y también desde el punto de vista del plan de acción. Probablemente sea bueno realizar todas estas cosas que hemos dicho. Los tiempos son razonables o a lo mejor hemos sido muy generosos y son excesivamente cortos. Vamos a ver qué tiempo es razonable, ¿no? Es cuestión de evaluarlo. A lo mejor los resultados, como queríamos comprometer mucho a nuestro coach y a nuestro cliente, lo hemos fijado muy alto y debemos ajustarlo más a la realidad. O sea, en definitiva, para evitar caer en la frustración como coach, vas a tener que prestar atención especialmente a esas dos cosas. Primero, una muy buena planificación. Ya hemos visto que debemos escuchar y que debemos utilizar buenas preguntas para acompañar a nuestro cliente. Y el plan que lleve todo esto a la realidad debe estar bien ordenada con unas expectativas razonables. Y debemos también acompañar a nuestro cliente para que una vez que entremos en una posible fuente de frustración, seamos capaces de generar junto con él la flexibilidad necesaria para entrenar nuevas competencias o generar nuevas estrategias dentro de ese plan de acción. Vamos a ver ahora 8 competencias claves del coaching profesional. Esto después de un riguroso análisis de más de 24 meses en la práctica del coaching, la Federación Internacional de Coaches, ICF, anuncia un modelo actualizado de competencias de coaching. Este modelo de competencias está fundada en evidencias recopiladas con más de 1.300 coaches en todo el mundo, incluidos miembros y no miembros del ICF, y que representan una amplia diversidad de disciplinas de coaching, ¿no? Escuelas de formación, estilos de coaching y niveles de experiencia. Estas competencias básicas se han agrupado en 4 grupos según la lógica de cómo sucedan en el proceso de coaching. Los grupos y las competencias individuales no están ni ponderadas ni ordenadas por su importancia o prioridad, ¿no? Solamente están así mencionadas. La primera es que la primera competencia clave del coaching demuestra un comportamiento ético, o sea, comprende y aplica consistentemente la ética y los estándares del coaching. Segunda competencia, incorpora una mentalidad de coach, o sea, desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en el cliente. Tercera, establece y mantiene los acuerdos. Se asocia con el cliente y las demás partes interesadas para poder crear acuerdos claros sobre las relaciones de coaching, el proceso, los planes y las metas, ¿no? Establece acuerdos para la relación de coaching en general, así como para cada sesión en particular. Cultiva confianza y seguridad. Esto se asocia con el cliente para crear un entorno seguro y de apoyo que permita al cliente compartir libremente. Mantiene una relación de respeto mutuo y confianza. La quinta es la presencia. Esto quiere decir que debe estar totalmente consciente y presente con el cliente, empleando un estilo abierto, flexible, conectado y confiado. Escucha activamente, o sea, se enfoca en lo que el cliente es y no solo en lo que dice, para entender completamente el mensaje en el contexto del cliente y para apoyar
la autopercepción de este también. 7. Evoca la conciencia del cliente. Quiere decir que facilita la toma de conciencia y el aprendizaje del cliente mediante el uso de herramientas y técnicas como preguntas poderosas. El silencio, las metáforas, las analogías, ¿no? Hemos visto a lo largo de las clases también bastantes metáforas, fábulas, hemos visto también analogías. La última es facilitar el crecimiento del cliente, ¿no? Que se asocia con el cliente para transformar el aprendizaje y la conciencia en acción. Y promueve la autonomía del cliente en el proceso del coaching. Esas serían las 8 competencias claves del coaching profesional según la Federación Internacional de Coaches, ICF. Bueno, esto sería todo. Si tuvieran preguntas, las podría estar absolviendo en estos momentos. Espero que la ponencia del día de hoy haya sido de su agrado. Los espero en la siguiente clase, el día sábado. Vamos a ver la unidad número 7 con los procesos de coaching. Que tengan buenas noches.